El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el rincón más escondido del mapa, donde los caminos parecían susurrar historias antiguas y las montañas acariciaban el cielo con sus picos nevados, existía un pequeño pueblo llamado Amapolaria. No era un lugar que apareciera en los mapas turísticos ni en las guías de viajeros, más bien, era un refugio para quienes buscaban algo que la ciudad no podía ofrecer: silencio, magia y el tacto amable de la naturaleza. Entre sus calles de piedra y casas cubiertas de musgo, donde las farolas apenas iluminaban al caer la noche, se encontraba una casa distinta a todas. No por su tamaño, que era modesto, sino por la manera en que parecía respirar al ritmo del bosque que la rodeaba. La fachada estaba cubierta de enredaderas que trepaban con gracia, abrazando las paredes como si las protegieran de cualquier mal. Las ventanas, de marcos antiguos de madera, reflejaban el verde profundo de los árboles y el dorado del sol poniente. Allí vivía Luna. Luna no era una niña cualquiera. Desde que abrió los ojos por primera vez en aquel mundo, su presencia había sido como un destello de luz en medio de la penumbra. Tenía una piel suave y clara, como la porcelana fina, y sus cabellos negros se extendían en ondas lentas, semejantes a un río oscuro que fluye sereno y misterioso. Pero lo que más llamaba la atención de quienes la miraban eran sus ojos, grandes, profundos, de un color que oscilaba entre el gris y el azul, como el cielo en un día nublado justo antes de la tormenta. Luna llegó a Amapolaria hace poco más de 3 meses, junto con su abuela Marisol, quien había decidido dejar atrás la vida agitada de la ciudad para cuidar de su nieta y ofrecerle un hogar lleno de calma y amor. Marisol era una mujer con el rostro surcado por líneas suaves que contaban historias de tiempos pasados, y con manos que parecían saber coser no solo telas, sino también corazones rotos. Su voz era un susurro cálido que invitaba a la tranquilidad, y sus ojos, tan brillantes como los de Luna, poseían una sabiduría ancestral que solo se encuentra en quienes han vivido en armonía con la naturaleza. Desde el primer día en esa casa, Luna sintió que algo diferente la rodeaba. Al caminar por el jardín, el aroma de las amapolas, esas flores rojas, delicadas, que parecían pequeñas llamas danzantes bajo el sol, la envolvía con una suavidad que calaba en el alma. Era como si las amapolas la reconocieran y se inclinaran hacia ella en un saludo silencioso y reverente. La tierra bajo sus pies estaba siempre fresca y húmeda, y cada vez que Luna tocaba una hoja o acariciaba una flor, sentía un cosquilleo leve que recorría su piel, como si la naturaleza quisiera comunicarse con ella. La casa, además, tenía rincones mágicos que solo Luna parecía descubrir. En el sótano, escondido tras una vieja estantería, encontró un libro cubierto de polvo y con páginas amarillentas que hablaban sobre las leyendas del pueblo y sus misterios. Uno de esos relatos contaba que Amapolaria había sido fundada sobre un antiguo refugio de seres que podían entender el lenguaje de las flores y escuchar los susurros del viento. Guardianes de un conocimiento olvidado por el tiempo. Aquella historia hizo latir el corazón de Luna con fuerza,
como si una puerta invisible dentro de ella se hubiera abierto. Cada atardecer era una ceremonia de colores y sonidos. Los rayos dorados se colaban por las ventanas y teñían todo de un tono cálido y melancólico, mientras el viento comenzaba su canto, trayendo aromas de tierra mojada, hojas y flores silvestres. Luna solía sentarse en el porche, con las piernas cruzadas y la mirada fija en el horizonte, escuchando atentamente ese murmullo que parecía decir su nombre. Y, a veces, cuando el silencio era más profundo, creía distinguir entre esas notas una melodía, una invitación a descubrir algo más allá de lo visible. Pero no todo en ese mundo era calma. Había noches en las que el bosque parecía cobrar vida propia, y las sombras danzaban bajo la luna, proyectando figuras que contaban historias de antiguas batallas entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Luna no sentía miedo, sino una extraña mezcla de respeto y curiosidad. Sabía que había secretos que debía aprender, y aunque el camino parecía incierto, su corazón le decía que estaba destinada a algo grande, aunque aún no comprendía qué. La relación con su abuela era el ancla que mantenía firme a Luna en esos momentos de duda. Marisol le enseñaba sobre las plantas, sobre los ciclos de la naturaleza, y sobre la importancia de escuchar con el alma y no solo con los oídos. La magia no siempre se muestra con grandes hechizos, le decía, a veces está en la paciencia de la tierra, en el susurro del viento, en el latido tranquilo de tu corazón. Una noche, mientras el cielo estaba cubierto de estrellas y la luna llena iluminaba con su resplandor plateado cada rincón, Luna se quedó despierta mirando por la ventana de su cuarto. Las amapolas se mecían suavemente con la brisa nocturna, como si bailaran para ella. De repente, una estrella fugaz cruzó el firmamento dejando un rastro brillante, y Luna cerró los ojos para pedir un deseo, uno que llevaba guardado desde su llegada. Quería comprender el lenguaje de las amapolas. Escuchar los secretos del viento y descubrir la verdad que el bosque guardaba para ella. Los días en Amapolaria transcurrían con una calma casi mágica, como si el tiempo decidiera moverse con lentitud para que todo pudiera ser observado y sentido en su esencia más pura. Para Luna, cada amanecer era una promesa de descubrimiento, y cada atardecer un regalo para el alma, pues la naturaleza parecía susurrarle secretos antiguos que solo ella podía comprender. Aquella mañana, mientras el sol despuntaba entre las copas de los árboles y teñía el cielo de tonos rosados y dorados, Luna decidió adentrarse en el bosque, un lugar al que nunca antes se había atrevido a ir sola. La casa de su abuela estaba al borde de ese inmenso mar verde, y desde la ventana de su habitación podía distinguir, entre la niebla matinal, el contorno de árboles gigantescos que parecían custodiar el corazón del pueblo, como si fueran centinelas silenciosos de un mundo que latía más allá de la realidad visible. Luna caminaba lentamente, con los sentidos atentos a cada sonido y a cada aroma que el bosque le regalaba. El suelo estaba cubierto de hojas secas y pequeñas flores silvestres, y el aire fresco traía consigo un perfume dulce y terroso que la envolvía con suavidad. El canto de los pájaros creaba una sinfonía invisible que se entrelazaba con el murmullo del viento entre las ramas, un lenguaje que Luna ya empezaba a entender sin saber cómo. Cada paso la llevaba más profundo en un laberinto de sombras y luces, donde el sol apenas lograba colarse y crear haces dorados que parecían marcar el camino a seguir. Había algo en ese lugar que la llamaba con insistencia, una fuerza invisible que la guiaba hacia el corazón del bosque, como si ella fuera parte de un antiguo pacto sellado mucho tiempo atrás, cuando los hombres aún hablaban con los árboles y las flores. En su paseo,
Luna descubrió un claro rodeado de amapolas que crecían en abundancia, más altas y brillantes que cualquiera que hubiera visto antes. Las flores parecían vibrar con una energía propia, y al acercarse, sintió que el aire a su alrededor se hacía más denso, cargado de una magia silenciosa y poderosa. Entonces, sin saber por qué, extendió la mano y tocó una amapola, suave y cálida como si estuviera viva, y en ese instante, una corriente de imágenes y sensaciones atravesó su mente. Vio campos infinitos bajo cielos cambiantes, oyó risas y susurros, y sintió la ternura del viento que jugaba con las hojas. Fue como si las amapolas le hablaran sin palabras, contándole historias de tiempos en que los humanos y la naturaleza coexistían en armonía, compartiendo secretos y protegiéndose mutuamente. Sorprendida pero sin miedo, Luna se sentó en medio del claro y cerró los ojos, dejando que esa comunicación silenciosa la envolviera por completo. Su respiración se volvió lenta y profunda, y el bosque parecía respirar con ella, creando un latido compartido entre su corazón y la vida que la rodeaba. En ese momento comprendió que no estaba sola, que el bosque y sus habitantes la habían aceptado y que ella tenía un don especial, un vínculo con esa tierra y sus misterios. Fue entonces cuando escuchó un sonido distinto, un susurro más claro y cercano que el viento. Abrió los ojos y vio que a su lado, entre las raíces de un árbol viejo, un pequeño ser de luz se materializaba con una forma delicada y transparente, casi etérea. Tenía alas translúcidas que brillaban con tonos dorados y azules, y sus ojos reflejaban la profundidad del cielo nocturno. El ser sonrió a Luna y le habló con una voz suave que parecía venir de un sueño. «Bienvenida, Luna, hija de la luna y guardiana del viento. Has despertado el pacto antiguo y el bosque se alegra de tu llegada. Tu corazón está abierto y eso te hace digna de escuchar y proteger los secretos que aquí se guardan». Luna, sin poder articular palabra, sintió una emoción tan grande que sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una alegría inmensa y serena. El ser luminoso se presentó como Alan, un espíritu guardián del bosque, nacido de la unión del viento y las flores, encargado de guiar a quienes están destinados a cuidar el equilibrio de la naturaleza y sus enigmas. Alan la tomó de la mano, y juntos caminaron por senderos invisibles que Luna nunca había visto antes, caminos que serpenteaban entre árboles milenarios y riachuelos cristalinos. A medida que avanzaban, Luna sentía como el bosque se abría ante ella, revelándole sus secretos más profundos, nidos escondidos de aves que cantaban melodías imposibles, hongos que brillaban con una luz propia en la penumbra, y piedras cubiertas de musgo que guardaban inscripciones antiguas. Alan le explicó que esas señales eran mensajes de los antiguos habitantes del bosque, que aún vigilaban desde el reino de la naturaleza y que Luna tenía la misión de descifrarlos y proteger ese legado. Mientras caminaban, Luna se dio cuenta de que su conexión con el bosque crecía con cada instante. Podía oír con claridad el susurro del viento cuando acariciaba las hojas, y percibir cómo las amapolas a su alrededor respondían con un leve movimiento, casi imperceptible, como saludándola. Era como si toda la vida del bosque la reconociera como parte de sí misma, y ella se sentía completa y en paz como nunca antes. Pero Alan también le advirtió que no todo era tan sencillo, que el equilibrio era frágil y que fuerzas oscuras, olvidadas pero no extinguidas, aún acechaban en las sombras, buscando romper la armonía y sembrar el caos. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse y un aire fresco impregnaba el bosque, Alan llevó a Luna hasta un árbol enorme y retorcido,
con un tronco ancho y raíces que se extendían como dedos por la tierra. Era el árbol del recuerdo, un ser vivo que guardaba las memorias del bosque y de aquellos que alguna vez lo protegieron. Con reverencia, Luna colocó sus manos sobre la corteza y sintió como imágenes, sensaciones y voces llenaban su mente. Rostros de mujeres y hombres que habían vivido en comunión con la naturaleza. Momentos de alegría y tristeza, victorias y derrotas, y un mensaje claro, la responsabilidad que ahora recayaba sobre sus hombros. Cuando finalmente regresó a la casa, la noche ya había caído y el cielo estaba salpicado de estrellas titilantes. Su abuela Marisol la esperaba con una taza de té caliente y una sonrisa que irradiaba amor y comprensión. Luna se sentó a su lado y, aunque las palabras parecían insuficientes para contar todo lo vivido, sintió que algo profundo había cambiado dentro de ella. La magia del bosque, el vínculo con las amapolas, el susurro del viento y la presencia de Alán habían abierto un camino que solo estaba empezando a recorrer, un camino que prometía aventuras, aprendizajes y un destino extraordinario. Mientras se acomodaba para dormir, Luna miró por la ventana hacia el bosque oscuro y silencioso, sintiendo en su pecho un latido nuevo, lleno de esperanza y misterio. Sabía que el mañana traería nuevos desafíos y maravillas, pero también sabía que no estaría sola, que el bosque y sus guardianes caminarían con ella, y que su propia luz interior crecería con cada paso, iluminando el sendero hacia lo desconocido. La mañana siguiente se alzó con una serenidad inusual, como si el propio cielo hubiera decidido regalarle a Amapolaria un respiro después de la revelación nocturna que Luna había vivido en el bosque. Desde su ventana, el mundo parecía pintado con una paleta de colores suaves y luminosos que invitaban a la calma y al recogimiento. Y el aire estaba impregnado de ese aroma fresco y dulce que solo se encuentra en los lugares donde la naturaleza se siente viva, vibrante y en armonía consigo misma. Luna, todavía embebida en los recuerdos de su encuentro con Alán y el árbol del recuerdo, despertó con una sensación de propósito y un anhelo profundo de comprender más acerca del pacto que había comenzado a descubrir. Su mente estaba llena de preguntas, pero también de la certeza de que aquel día sería diferente, que el mundo a su alrededor empezaría a mostrarle signos y símbolos que solo ella podría interpretar. Mientras el pueblo despertaba lentamente, con el canto lejano de gallinas y el rumor de las primeras actividades, Luna se vistió con cuidado, eligiendo un vestido sencillo de lino blanco que parecía reflejar la pureza de su corazón y la luz de la luna que siempre parecía acompañarla. Bajó las escaleras de la vieja casa con pasos suaves para no despertar a su abuela y salió al jardín, donde las amapolas ya comenzaban a abrir sus pétalos al sol, como si quisieran saludarla y acompañarla en su viaje. El viento jugaba entre las flores, moviendo sus tallos con una cadencia hipnótica, y Luna sintió que cada movimiento era un mensaje en un idioma secreto que ella estaba empezando a comprender. Se acercó a la cerca que delimitaba la propiedad y observó el horizonte, donde el bosque se extendía infinito, un mar verde de promesas y misterios que la invitaba a volver a sumergirse en su abrazo protector. Decidió que aquel día volvería al claro de las amapolas, deseosa de explorar más allá, de desentrañar los secretos que parecían estar al alcance de su mano. Mientras caminaba hacia la entrada del bosque, su mente vagaba entre pensamientos y recuerdos, preguntándose cómo sería su vida a partir de ahora y qué papel tendría que desempeñar en la trama que se desplegaba frente a ella. Al entrar, sintió de nuevo esa presencia antigua y protectora, como si el bosque la reconociera y la acogiera en un ritual milenario que trascendía el tiempo y el espacio.
El suelo estaba cubierto de hojas y flores caídas, y cada paso despertaba pequeños ecos que se perdían entre los troncos y arbustos, como si la naturaleza misma susurrara una bienvenida cargada de significado. En su trayecto, Luna encontró una senda que no recordaba haber visto antes, un camino estrecho y sinuoso que parecía haber sido trazado con delicadeza para guiarla hacia un destino específico. Sintió que debía seguirlo sin dudar, aunque la incertidumbre comenzaba a despertarse en su interior. El sendero la llevó hasta una pequeña elevación, un promontorio cubierto de musgo y helechos donde la luz del sol se filtraba con fuerza, creando un juego de sombras y reflejos que parecía bailar al ritmo del viento. Allí, en el centro, encontró una piedra lisa y pulida, como si hubiera sido colocada con cuidado por manos invisibles. Al tocarla, un escalofrío recorrió su cuerpo, y la piedra vibró con una energía sutil pero poderosa, despertando en Luna una sensación de conexión profunda con la tierra que la sostenía. De repente, una voz resonó en su mente, suave y clara, como un eco lejano que atravesaba los límites del tiempo. Has despertado el corazón del bosque, Luna, y con él los antiguos susurros que dormían bajo la tierra. Escucha con atención, porque el destino que te aguarda está tejido con hilos de luz y sombra, y solo con valentía y sabiduría podrás recorrerlo. La voz parecía provenir de la piedra misma, como si fuera un relicario viviente que guardaba las memorias y los secretos de generaciones pasadas. Luna sintió una mezcla de temor y maravilla, pero también una determinación creciente, como si ese llamado fuera la clave para entender su lugar en aquel mundo y en la historia que comenzaba a desplegarse. Con la mente agitada y el corazón palpitante, decidió seguir explorando el promontorio, y no tardó en descubrir entre los arbustos un pequeño libro de cuero envejecido, cubierto de símbolos que reconoció inmediatamente como los mismos que había visto grabados en la corteza del árbol del recuerdo. Al abrirlo, encontró páginas escritas con una caligrafía antigua y delicada, acompañadas de ilustraciones que mostraban criaturas fantásticas, plantas desconocidas y paisajes que parecían salidos de un sueño. Las palabras hablaban de un tiempo en que los humanos y los seres del bosque convivían en armonía, compartiendo un lenguaje común y un respeto mutuo que permitía que la magia fluyera libremente entre ambos mundos. Luna leyó con avidez, absorbiendo cada línea como si fuera un manantial de sabiduría que la conectaba con sus raíces más profundas. El libro relataba la historia de los guardianes del bosque, una antigua orden encargada de proteger el equilibrio entre la naturaleza y la humanidad, y de preservar los secretos que permitían que la vida prosperara sin daño ni destrucción. Se mencionaban pruebas y desafíos, pero también regalos y dones que solo aquellos con un corazón puro podían recibir. Luna comprendió que su encuentro con Alan no había sido casualidad, sino el comienzo de un camino que la llevaría a descubrir sus propias capacidades y a asumir una responsabilidad que trascendía lo personal. Sin embargo, también advirtió que la oscuridad que Alan le había mencionado estaba más cerca de lo que imaginaba, oculta en las sombras del bosque y en las intenciones de quienes no comprendían la verdadera esencia de la vida. Mientras el sol ascendía en el cielo, Luna decidió regresar a la casa, pero no sin antes llevar consigo el libro y la piedra, símbolos tangibles de su vínculo con aquel mundo mágico. Sabía que su abuela, con su sabiduría ancestral, podría ayudarla a interpretar lo que había encontrado y prepararla para lo que estaba por venir. Al volver, la abuela Marisol la recibió con un abrazo cálido y una mirada llena de comprensión, como si hubiera esperado aquel momento desde hacía mucho tiempo. Juntas se sentaron en la sala iluminada por la luz suave de la tarde,
y Luna comenzó a contarle todo lo que había vivido, mostrando el libro y la piedra con reverencia y respeto. Marisol escuchaba atentamente, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y orgullo, y cuando Luna terminó, tomó la piedra entre sus manos con cuidado y comenzó a hablar con voz pausada y profunda. Le explicó que aquellas reliquias eran vestigios de una época en que la magia y la naturaleza eran uno solo, y que las amapolas, el bosque y los espíritus guardaban en su esencia la memoria de ese tiempo sagrado. La abuela le contó historias de su propia juventud, cuando también había sentido el llamado del bosque y había aprendido a escuchar sus susurros. Y le advirtió que el camino de Luna estaría lleno de pruebas que pondrían a prueba su fe, su coraje y su capacidad para amar sin condiciones. Amanecía en Amapolaria un día cargado de promesas y silencios densos, donde el sol asomaba tímidamente tras las montañas, proyectando largas sombras que parecían dibujar un mapa secreto sobre los campos aún dormidos. Luna despertó con un sentimiento nuevo y profundo, una mezcla de inquietud y esperanza que le atravesaba el pecho con la suavidad de una brisa, pero también con la firmeza de una verdad que ya no podía ignorar. Había pasado la noche repasando en su mente las palabras de su abuela y las imágenes del libro antiguo, intentando encontrar respuestas o al menos un camino claro que la guiara en aquella senda misteriosa en la que se había adentrado sin retorno. Sin embargo, las respuestas aún se ocultaban tras velos invisibles, y todo parecía un preludio a algo mucho más grande que ella, a una aventura en la que su corazón sería la brújula. Mientras se preparaba para el día, Luna sintió la llamada imperiosa del bosque, como un murmullo lejano que se iba haciendo más fuerte con cada latido de su corazón. Su espíritu le impulsaba a regresar, pero esta vez con un propósito diferente, con la necesidad de escuchar no solo con sus oídos, sino con todo su ser. Recordó las enseñanzas de su abuela, quien le había hablado de los guardianes, seres antiguos que velaban por el equilibrio entre los mundos visible e invisible, y una idea comenzó a formarse en su mente. Debía estar preparada para cualquier encuentro, para cualquier revelación que el bosque quisiera regalarle. Salió de la casa sin prisa, dejando tras de sí la calidez del hogar para adentrarse nuevamente en el abrazo verde y silencioso que la había cobijado tantas veces desde niña. El camino hacia el claro de las amapolas parecía distinto bajo la luz del nuevo día, como si el bosque mismo hubiese cambiado su rostro para ella, mostrando senderos que antes habían permanecido ocultos entre las sombras. Los árboles, altos y majestuosos, se erguían como centinelas de un reino olvidado, sus ramas susurrando secretos que solo el viento podía traducir. Luna caminaba con paso firme, pero al mismo tiempo respetuoso, consciente de que pisaba un suelo sagrado donde cada hoja, cada piedra, guardaba memorias ancestrales. A medida que avanzaba, el aire se volvía más fresco y vibrante, cargado de una energía que hacía que su piel se erizara y sus sentidos se agudizaran. Como si el bosque le estuviera preparando para un encuentro que cambiaría su destino. Al llegar al claro, notó que las amapolas se mecían suavemente, más vivas y coloridas que nunca, y en medio de ellas apareció una figura que parecía salida de un sueño, un hombre alto y delgado, de rostro sereno y ojos brillantes como el cielo en un día despejado, con cabellos que se movían con la brisa como si fueran hebras de viento solidificado. Vestía una túnica ligera que parecía hecha de nubes y hojas, y su presencia irradiaba una calma profunda, como la quietud que precede a la tormenta o la paz que sigue al crepúsculo. Luna sintió que el tiempo se detenía, y sin mediar palabra, comprendió que frente a ella estaba uno de los guardianes de quienes había leído en el libro, el guardián del viento,
aquel que llevaba la sabiduría y los mensajes de los cielos a todos los rincones del mundo. El guardián habló con una voz que parecía surgir de todas partes y de ninguna, como el eco del viento entre las montañas, y le dijo a Luna que su llegada no había sido casualidad, sino el resultado de una antigua profecía que hablaba de una niña con el poder de despertar la armonía perdida entre la naturaleza y la humanidad. Le contó que el bosque estaba en peligro, no solo por las sombras que se escondían en su interior, sino porque el equilibrio que mantenía la vida en Amapolaria y más allá estaba resquebrajándose lentamente, y que ella, con su corazón puro y su mente abierta, era la elegida para restaurar esa armonía. El guardián le entregó un pequeño amuleto de cristal, que brillaba con una luz azulada y contenía la esencia misma del viento, asegurándole que aquel objeto sería su guía y protector en los momentos de duda y oscuridad. Luna escuchaba con atención, cada palabra resonando en su interior como una melodía antigua y poderosa que despertaba fuerzas dormidas en lo más profundo de su ser. Comprendió que su misión era mucho más que personal, era una tarea que trascendía el tiempo y el espacio, un llamado a ser puente entre dos mundos que se necesitaban para sobrevivir. El guardián le explicó que para cumplir con su destino tendría que aprender a comunicarse con los elementos, a escuchar el lenguaje del viento, el agua, la tierra y el fuego. Y que sólo así podría enfrentar los desafíos que se avecinaban. Le habló también de la importancia del amor y la paciencia, de la sabiduría que nace de la calma y la comprensión profunda de la vida en todas sus formas. Después de aquella revelación, Luna sintió una mezcla de emociones que iban desde el asombro hasta el miedo, pero más allá de todo, una convicción inquebrantable comenzó a arraigarse en su alma. Estaba lista para asumir su papel, para crecer y transformarse en la guardiana que aquel mundo mágico necesitaba. El guardián del viento desapareció lentamente, fundiéndose con la brisa que acariciaba el claro, dejando tras de sí un silencio lleno de promesas y la sensación de que algo grande estaba por comenzar. Luna se quedó unos momentos más, contemplando las amapolas y sosteniendo el amuleto entre sus manos, sintiendo que la conexión con el bosque se hacía más fuerte y que su propia historia apenas comenzaba a escribirse. Al regresar a casa, con el sol ya alto en el cielo y un manto cálido envolviendo la tierra, Luna se encontró con su abuela en la cocina, preparando té de hierbas con las manos expertas de quien conoce el poder de cada planta. La abuela la miró con ojos llenos de cariño y sabiduría, y sin decir una palabra, supo que algo había cambiado en la joven. Luna le mostró el amuleto y le relató todo lo ocurrido, y juntas se sentaron a trazar un plan para los próximos pasos. Conscientes de que el tiempo apremiaba y que cada decisión tendría consecuencias que afectarían no solo a su pueblo, sino a todo el equilibrio del mundo natural. La casa se llenó entonces de un aura de esperanza y determinación, un refugio donde los sueños y las responsabilidades comenzaban a entrelazarse en un destino común. El día despertó en Amapolaria con un cielo teñido de suaves tonos anaranjados y lilas, mientras la bruma matutina se aferraba con delicadeza a las copas de los árboles, como si el bosque quisiera guardar para sí los secretos que la noche había dejado en su manto de estrellas. Luna se encontraba en su ventana, observando el despertar del valle, donde las amapolas parecían abrir sus pétalos para absorber la primera luz del sol, cada una con un color que parecía más vibrante que el día anterior. Su mente, sin embargo, estaba lejos de la tranquilidad del paisaje. La conversación con el guardián del viento y la entrega del amuleto aún revoloteaban en sus pensamientos, y un sinfín de preguntas la mantenían alerta, como un ave expectante antes del vuelo.
La certeza de que debía actuar y la inseguridad de cómo hacerlo se entrelazaban, creando una tensión invisible que la impulsaba a buscar respuestas más profundas y cercanas. Decidió que la mejor manera de entender aquel llamado era adentrarse nuevamente en la naturaleza, pero esta vez no al claro de las amapolas, sino hacia el río que serpenteaba al pie del bosque. Un río antiguo y misterioso del que su abuela siempre había hablado con respeto y reverencia. Se decía que el río no solo era la vena vital que alimentaba la tierra, sino que poseía un espíritu propio. Un guardián de las aguas que conocía los secretos del tiempo y podía hablar con quienes tuvieran la paciencia de escuchar sus susurros. Con el amuleto colgado al cuello, Luna emprendió el camino hacia el río, sintiendo como el aire se impregnaba de humedad y fragancias de musgo y flores silvestres, mientras las hojas crujían suavemente bajo sus pies, creando una melodía natural que acompañaba sus pasos. Cada paso la acercaba no solo al agua, sino a la revelación que aguardaba sumergida en el flujo constante de la corriente. Al llegar a la orilla, Luna contempló la superficie cristalina del río, que reflejaba el cielo y los árboles con una nitidez casi mágica, como un espejo dispuesto a mostrar más que simples imágenes. Se sentó en una roca lisa y tomó el amuleto entre sus manos, cerrando los ojos para abrir el corazón a aquel lugar sagrado. El murmullo del agua parecía transformarse en palabras apenas audibles, una lengua ancestral que vibraba en su alma y despertaba memorias olvidadas. De repente, una figura emergió de entre la niebla que se levantaba sobre el río, un ser etéreo y luminoso que parecía hecho de gotas y reflejos. Con ojos tan profundos como el agua misma y una sonrisa que transmitía la calma de un lago en calma. Era la guardiana del río, un espíritu ancestral que vigilaba las corrientes y mantenía el flujo de la vida a través del tiempo. Luna sintió como su presencia llenaba el aire de paz y poder, y comprendió que su encuentro no era casualidad sino parte del camino que debía seguir. La guardiana del río habló con una voz melodiosa que parecía surgir de la misma corriente, explicando a Luna que el equilibrio entre el bosque y el agua era esencial para la vida en Amapolaria y más allá. Le contó que el río había sentido la llegada de una sombra que amenazaba con contaminar no solo sus aguas, sino también los corazones y las tierras que dependían de él. Aquella sombra, invisible pero poderosa, se alimentaba del miedo y la desconfianza, y había comenzado a extenderse lentamente, poniendo en riesgo la armonía entre los elementos. La guardiana le explicó que para proteger el río y el bosque, Luna debía aprender a escuchar el lenguaje del agua, a entender sus cambios y a respetar sus ritmos. Pues sólo así podría ayudar a restaurar el equilibrio perdido. Le entregó una pequeña concha azul, brillante y fría al tacto, que contenía la esencia del río y que sería un amuleto complementario al que ya poseía, un vínculo tangible con el mundo líquido y sus secretos. Mientras la conversación fluía, Luna sintió una conexión profunda con aquel ser y con el río mismo, como si cada corriente llevara un mensaje especial para ella, y cada burbuja contara una historia milenaria de vida, cambio y renovación. La guardiana le enseñó a cerrar los ojos y escuchar con el corazón, a dejarse llevar por el ritmo del agua y a sentir cómo la energía del río podía purificar sus dudas y fortalecer sus certezas. Luna practicó aquella meditación en silencio, dejando que el murmullo del agua la envolviera, sintiendo como sus pensamientos se volvían claros y su espíritu se llenaba de una luz serena. Al abrir los ojos, ya no era la misma niña que había llegado. Una nueva determinación brillaba en ellos, un compromiso renovado con la tarea que le había sido confiada. Se despidió de la guardiana con gratitud,
prometiendo regresar cuando el río la necesitara, y emprendió el camino de regreso a casa con el amuleto en su mano, sintiendo el poder del agua latir junto al suyo. Al regresar, la casa estaba bañada por la luz dorada de la tarde, y Luna encontró a su abuela esperando con una taza de té humeante y una sonrisa cálida, que parecía comprender sin preguntas todo lo que había vivido. Se sentaron juntas en la mesa de madera, y Luna le mostró la concha, relatando con detalle el encuentro y las enseñanzas recibidas, mientras la abuela escuchaba atentamente, sus ojos brillando con un orgullo silencioso. Ambas sabían que cada paso dado era una pieza más en el mosaico de la aventura que se desplegaba ante ellas, y que el destino de Amapolaria estaba en manos de aquella niña que comenzaba a descubrir su fuerza y su magia. La tarde avanzó entre palabras, planes y silencios cómplices, y el hogar se llenó de una calma profunda, un respiro en medio de la inminencia del cambio que se acercaba como un viento suave pero imparable. El alba en Amapolaria despertó con una quietud especial, como si el mismo bosque se contuviera en una respiración profunda, consciente de que ese día marcaría un nuevo comienzo en la historia que Luna estaba destinada a vivir. La niña, aún bajo el influjo de la conexión con el río y el susurro de la guardiana, sintió como una inquietud más allá de la comprensión se instalaba en su pecho. Una mezcla sutil entre la ansiedad y la esperanza que solo los que están al borde de un descubrimiento importante conocen. Decidió que era momento de acudir a otro lugar que había escuchado en los relatos de su abuela, un sitio sagrado y lleno de misterio, el corazón del bosque antiguo, donde los árboles eran centenarios y las raíces guardaban memorias que ninguna lengua humana había logrado nombrar. Con el amuleto del viento y la concha del río colgados al cuello, Luna emprendió la caminata hacia ese santuario natural, guiada por una intuición que le susurraba entre hojas y ramas. Mientras avanzaba, el bosque parecía envolverla con una mano invisible que protegía y al mismo tiempo la desafiaba, pues cada paso requería atención y respeto hacia la tierra y los seres que la habitaban. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra húmeda, hojas descompuestas y flores silvestres, mezclados en una fragancia que parecía contener la esencia misma de la vida. Los rayos del sol, filtrados por el dosel de hojas, creaban juegos de luces y sombras que danzaban sobre el sendero, otorgando al lugar un aspecto casi de otro mundo. Luna sentía que cada árbol, cada roca y cada brizna de hierba la miraba, la reconocía y le hablaba con un lenguaje ancestral que solo podía entenderse con el corazón abierto. La magia de aquel lugar no era una ilusión ni un cuento, sino una realidad palpable que latía en el aire y en la tierra, y que ella estaba comenzando a sentir como propio. Al llegar al corazón del bosque, Luna encontró un claro amplio y sereno, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido para preservar la pureza de la vida. En el centro, un árbol inmenso, mucho más viejo y majestuoso que cualquier otro, se erguía como el guardián supremo de aquel reino verde. Sus ramas se extendían hacia el cielo como brazos que ofrecían protección, y su tronco era un mosaico de cicatrices, musgos y líquenes que contaban historias milenarias. Luna se acercó con respeto y apoyó sus manos sobre la corteza, sintiendo la energía vibrante que emanaba de aquel coloso vegetal. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando sintonizar con la sabiduría que aquel árbol encerraba. Fue entonces cuando un suspiro suave y cálido recorrió las hojas, y una voz tenue, como un eco que venía desde la raíz misma de la tierra, resonó en su interior. Era el suspiro del bosque antiguo, una presencia viva que hablaba a través del viento y el murmullo de las hojas, invitándola a escuchar y aprender. La voz del bosque le contó a Luna que la tierra y el cielo,
el viento y el agua, no eran elementos separados sino partes de un gran tejido vivo, donde cada acción, cada pensamiento y cada emoción influían en el equilibrio del todo. Le explicó que aquel equilibrio, frágil y sagrado, había comenzado a tambalearse por fuerzas invisibles que minaban la armonía de la vida, y que solo un corazón puro y valiente podía restaurarlo. La historia del bosque antiguo era una historia de ciclos, de nacimientos y renacimientos, donde el dolor y la alegría se entrelazaban para crear la belleza de la existencia. Luna comprendió que ella no era simplemente una observadora, sino una participante activa en esa historia, y que su misión iba más allá de proteger su mundo, debía convertirse en un puente entre lo visible y lo invisible, entre la realidad y la magia. Mientras escuchaba, Luna sintió como una energía cálida y vibrante la envolvía, recorriendo cada fibra de su ser y despertando dones que hasta entonces desconocía. El suspiro del bosque le reveló la capacidad de comunicarse con los árboles y las plantas, de sentir su pulso y su historia, y de pedirles ayuda cuando la oscuridad amenazara con extenderse. Le enseñó a respetar la paciencia del crecimiento, la fortaleza de las raíces y la flexibilidad de las ramas, porque en esas lecciones naturales estaba la clave para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La niña abrió los ojos con una nueva luz en su mirada, una mezcla de humildad y poder que la transformaba y la preparaba para el camino que debía recorrer. Antes de partir, el árbol milenario dejó caer una hoja dorada que Luna recogió con delicadeza, sabiendo que era un talismán, un símbolo de la conexión eterna entre ella y el bosque antiguo. En el camino de regreso, Luna se encontró con pequeñas criaturas que parecían salir de cuentos, mariposas que brillaban con colores iridiscentes, conejos que se deslizaban entre las sombras con una gracia imposible, y aves cuyos cantos llenaban el aire con melodías desconocidas. Cada encuentro reforzaba la sensación de que Amapolaria era un lugar donde lo fantástico y lo cotidiano coexistían en armonía, y que ella formaba parte de un relato que se tejía con hilos invisibles y eternos. Al llegar a casa, la abuela le esperaba con una expresión que mezclaba sorpresa y ternura, como si pudiera ver en Luna no solo a la niña que era, sino a la mujer y la guardiana que estaba en proceso de convertirse. Juntas compartieron la cena en silencio, cada una sumergida en sus pensamientos, mientras la noche envolvía el valle con su manto de estrellas y susurros. El día en que la sombra hizo su primera aparición sobre Amapolaria fue un día que nadie podría olvidar, aunque en ese momento todo parecía transcurrir con la calma habitual que envolvía aquel valle mágico. Luna se despertó temprano, como era costumbre, con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las cortinas de lino que adornaban la ventana de su habitación. Sin embargo, aquel amanecer no traía consigo la usual promesa de paz y luz, sino un silencio pesado que se extendía más allá de los muros de la casa, un susurro sutil que apenas rozaba la piel, pero que encendía una alarma interior en el corazón de la niña. Mientras se vestía con cuidado y recogía sus amuletos, su mente se aferraba a las palabras del bosque antiguo, al suspiro que le había prometido protección y fuerza. Pues intuyó que el equilibrio que ella tanto amaba estaba a punto de verse puesto a prueba. Al salir de su casa, el aire parecía más denso y oscuro, como si una capa invisible hubiera comenzado a extenderse sobre las colinas y los prados. Los colores, antes vivos y radiantes, ahora se mostraban apagados, y la brisa que solía jugar entre las hojas venía cargada de un aroma extraño. Una mezcla entre el eco de un fuego distante y la humedad fría de una tormenta que nunca llegaba. Luna sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a avanzar,
a no dejarse vencer por el miedo que comenzaba a asomar en su interior. La abuela, al verla salir con esa expresión entre decidida y preocupada, la llamó con voz suave pero firme, advirtiéndole que tuviera cuidado y que escuchara siempre a su corazón. Porque el mundo que conocían estaba cambiando y la niña debía estar lista para enfrentarlo. Mientras caminaba hacia el claro donde el árbol milenario le había revelado sus secretos, Luna notó que las criaturas del bosque también mostraban signos de inquietud. Los pájaros, que solían cantar en una sinfonía de trinos alegres, se habían silenciado, y pequeños animales se refugiaban en sus madrigueras con rapidez, como si presintieran la llegada de un peligro invisible. Incluso las flores parecían marchitarse bajo aquella sombra que no era solo ausencia de luz, sino una presencia oscura que absorbía la energía del mundo a su alrededor. Cuando llegó al claro, encontró al árbol centenario cubierto por una neblina oscura que no pertenecía a la naturaleza, una niebla que parecía retorcer sus ramas y apagar su brillo vital. Luna se arrodilló junto al tronco, intentando enviarle todo el amor y la fuerza que podía reunir, pero sintió como aquella oscuridad comenzaba a invadir su propio cuerpo. Una sensación helada y paralizante que amenazaba con apagar la llama que había despertado en ella. En ese instante, una voz grave y profunda surgió de la neblina, como un susurro antiguo y olvidado que llenaba el claro con un eco aterrador. Era la sombra, un ser que no pertenecía a la tierra ni al cielo, que existía en los límites entre los mundos y que se alimentaba del miedo y la desesperanza. La sombra le habló a Luna con palabras cargadas de promesas falsas y amenazas veladas, invitándola a rendirse, a abandonar la luz y unirse a la oscuridad para evitar el sufrimiento que, según ella, era inevitable. Pero Luna, recordando la enseñanza del bosque antiguo y el amor de su abuela, se mantuvo firme, sintiendo que la luz en su interior crecía con cada latido de su corazón. Con voz clara y decidida, le respondió que la oscuridad nunca podría vencer a quienes portaban la esperanza y la valentía, y que ella no estaba sola, porque la magia de Amapolaria y la fuerza de sus amigos serían su escudo. La sombra, furiosa por aquella resistencia, comenzó a extenderse por todo el claro, cubriendo la tierra y el cielo con su manto de desesperación, pero justo cuando parecía que la oscuridad iba a consumirlo todo, un resplandor dorado emergió de la hoja que Luna había recibido del árbol milenario. La hoja brilló con una luz intensa y pura, irradiando calor y vida, y poco a poco la neblina oscura empezó a disiparse, dejando al descubierto la fortaleza del árbol y la belleza intacta del bosque. Luna sintió como aquella luz recorría su cuerpo y su alma, llenándola de una energía renovada que le permitió levantarse y mirar hacia el horizonte con una nueva certeza. Comprendió que la sombra no era invencible, pero que su amenaza era real y que para proteger su hogar necesitaría aliados y sabiduría, además de coraje. Al regresar a la casa, encontró a la abuela esperándola con un fuego encendido y una sonrisa triste pero orgullosa, consciente de que la batalla apenas comenzaba. Juntas, encendieron velas y prepararon un té de hierbas que había sido utilizado por generaciones para fortalecer el espíritu y abrir el tercer ojo, el portal hacia las verdades ocultas. Mientras la noche avanzaba y las estrellas aparecían en el cielo, Luna aprendió de su abuela la importancia de mantener la mente y el corazón en equilibrio, de no dejarse vencer por la desesperación, y de buscar siempre la luz, incluso cuando parecía que todo estaba cubierto por sombras. La niña se durmió esa noche con la sensación de que el destino la había elegido para una misión mayor, y que en cada latido de su pecho llevaba el poder para cambiar el curso de la historia de Amapolaria.
Los días que siguieron a la llegada de la sombra trajeron consigo un aire de incertidumbre y un silencio inquietante que parecía envolver no solo el valle, sino también el alma de Luna. Sin embargo, más allá de la sombra, la vida en Amapolaria continuaba con esa cadencia mágica y tranquila que caracterizaba a aquel rincón olvidado por el tiempo. La naturaleza parecía recuperar lentamente su aliento, y aunque la amenaza oscura seguía latente, el susurro del bosque y el canto lejano de los pájaros empezaban a colmar los espacios vacíos con un leve respiro de esperanza. En medio de ese escenario, Luna sentía una extraña mezcla de responsabilidad y curiosidad que le hacía seguir adelante. Impulsada por un deseo profundo de comprender su destino y encontrar respuestas a las preguntas que le atormentaban. Una mañana, mientras la bruma dorada cubría suavemente las praderas y el sol apenas comenzaba a iluminar las hojas de los árboles, Luna decidió explorar una zona del valle que hasta entonces le había parecido inalcanzable. Se trataba del río Susurrante, un curso de agua legendario que cruzaba el bosque antiguo y cuya voz se decía podía revelar secretos a quienes supieran escuchar con el corazón abierto. La abuela, al ver su determinación, le entregó un pequeño amuleto en forma de concha, tallado con símbolos antiguos, y le advirtió que el río era un espejo de emociones y recuerdos, capaz de mostrar tanto la verdad como el temor escondido en el alma. Con ese regalo preciado colgando del cuello, Luna emprendió el camino, internándose en el bosque con una mezcla de respeto y asombro. El sendero hacia el río estaba bordeado de flores silvestres que parecían danzar al ritmo de una melodía inaudible, y los árboles centenarios se alzaban majestuosos, sus ramas entrelazadas formando un techo natural que filtraba la luz del sol en haces dorados y cálidos. A medida que avanzaba, Luna sentía como el murmullo del agua crecía en intensidad, guiándola con suavidad, como si el río mismo la invitara a acercarse y descubrir sus misterios. El aire estaba impregnado de fragancias frescas, una mezcla de tierra mojada, hojas y un aroma dulce que recordaba a la miel. Mientras las sombras danzaban a su alrededor creando figuras efímeras que parecían contar historias antiguas de tiempos olvidados. Cuando finalmente llegó a la orilla del río, Luna se detuvo para contemplar el agua cristalina que corría sin prisa, reflejando el cielo azul y las copas de los árboles en un lienzo líquido que parecía vivo. Allí, sentada sobre una roca lisa, cerró los ojos y apoyó las manos en el agua, dejando que la corriente tocara su piel y recorriera sus dedos con delicadeza. Fue entonces cuando comenzó a escuchar el susurro del río, un murmullo suave que no era solo el sonido del agua moviéndose entre las piedras, sino una voz antigua que parecía hablarle en un idioma secreto hecho de emociones y sensaciones. Luna dejó que esas voces se filtraran en su mente, sintiendo que cada palabra era una llave que abría puertas internas, revelando memorias dormidas y sentimientos profundos que hasta entonces no había comprendido del todo. El río le mostró imágenes de su propio pasado, de los momentos en que la magia comenzó a despertarse en ella sin que siquiera lo notara, de la alegría y el miedo que había sentido al descubrir que era diferente, y del amor incondicional que la abuela le había dado para protegerla. Pero también le reveló fragmentos del futuro, escenas vagas y misteriosas que hablaban de caminos entrelazados, de decisiones que definirían no solo su destino sino el de todo Amapolaria. Entre esas visiones, apareció la figura de un joven desconocido, alguien que parecía caminar entre la luz y la sombra con una fuerza interior que Luna reconoció como un reflejo de sí misma. Esa imagen despertó en su pecho una mezcla de curiosidad y esperanza,
como si aquella persona fuera una pieza fundamental en el rompecabezas que debía resolver. Al abrir los ojos, Luna sintió que el río le había entregado no solo respuestas, sino también un llamado, una invitación a buscar más allá de los límites que hasta entonces había conocido. Comprendió que su viaje no sería solo una lucha contra la sombra, sino también un camino de autodescubrimiento y aprendizaje, en el que cada paso la acercaría a comprender la verdadera naturaleza de la magia que habitaba en Amapolaria y en su propio ser. Con el corazón lleno de nuevas certezas y la mente despierta a los secretos del río, Luna emprendió el regreso a la casa, sintiendo que aquella experiencia la había transformado profundamente y que ya nada sería igual. Al volver, la abuela le esperaba con una sonrisa cálida y los ojos llenos de orgullo. En silencio, entendieron que el río susurrante había hablado, y que sus palabras eran una brújula invisible que guiaría a Luna en los días venideros. Juntas, prepararon un mapa con las indicaciones que la niña recordaba haber sentido en su interior, señalando lugares ocultos en el bosque y senderos que parecían invisibles a simple vista. Caminos que solo podrían descubrirse con la magia de la intuición y la valentía. Los días que siguieron al encuentro con el río susurrante trajeron para Luna una inquietud mezclada con una paz rara, como si dentro de su pecho se disputaran dos fuerzas. Una que la impulsaba a avanzar sin temor hacia lo desconocido y otra que la invitaba a detenerse, a absorber cada instante como un recuerdo sagrado. En el tranquilo refugio de la casa de Amapolas, la abuela, con su mirada sabia y serena, parecía leer en sus silencios el torbellino de emociones que la niña no terminaba de comprender. Aquel vínculo profundo, tejido con hilos invisibles a lo largo de años, se fortalecía cada día más, pues ambas compartían un secreto inconfesable. La magia que flotaba en el aire de Amapolaria no solo era un misterio por descubrir, sino también una luz vulnerable que necesitaba ser cuidada con delicadeza y valentía. La abuela le había contado muchas veces la historia del Jardín de las Luces Perdidas, un lugar oculto en algún rincón del valle que guardaba la esencia pura de la magia ancestral, pero que, con el tiempo, había quedado sumido en el olvido y la penumbra, igual que muchas otras maravillas del mundo. Luna, con la energía y el ansia propias de la juventud, decidió que su próximo paso sería encontrar ese jardín, convencida de que allí podría descubrir respuestas, o quizás recuperar algo que había sido perdido y que ahora era indispensable para enfrentar la sombra que acechaba su hogar. La idea de explorar un lugar tan mágico y olvidado llenaba su mente de imágenes imposibles. Luces que danzaban suspendidas en el aire, flores que cantaban melodías secretas, árboles que susurraban historias antiguas, y seres diminutos que velaban por el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Pero sabía también que el camino no sería fácil. El Jardín de las Luces Perdidas estaba protegido por enigmas, pruebas y criaturas que solo aquellos con un corazón puro y valiente podían atravesar sin caer en el olvido. Así, con un mapa imaginario trazado en su mente y el amuleto de la concha colgando sobre su pecho, Luna preparó su mochila con lo esencial y se adentró una vez más en el bosque, hacia la aventura que esperaba revelar la magia oculta en su esencia. Mientras avanzaba, los árboles parecían abrirse a su paso, como si reconocieran en ella a una hija del valle, y la luz del sol se filtraba entre las hojas con un brillo dorado que la acompañaba sin sombras. El aire se tornaba fresco y fragante, impregnado de la mezcla de musgo, tierra húmeda y el aroma delicado de las flores silvestres, tan características de aquel lugar encantado. La niña caminaba con paso decidido, sintiendo como el silencio a su alrededor estaba lleno de vida,
pájaros que trenzaban canciones invisibles, pequeñas criaturas que se movían entre los arbustos y el murmullo constante del viento en las ramas componían una sinfonía que la llenaba de calma y admiración. Cada vez que se detenía, escuchaba un zumbido suave, casi imperceptible, que parecía provenir del corazón mismo del bosque, una melodía que llamaba a su espíritu a no desistir y a seguir el sendero hacia lo desconocido. Al cabo de varias horas, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados, Luna llegó a un claro secreto que la abuela le había descrito en sus relatos. Un espacio rodeado de altos árboles centenarios, cuyas copas se entrelazaban formando un techo natural bajo el cual el aire vibraba con una luz tenue y misteriosa. En el centro del claro, un círculo de piedras antiguas formaba un portal invisible, una especie de umbral entre el mundo tangible y aquel reino donde habitaban las luces perdidas. Luna sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras sus ojos se acostumbraban a aquella penumbra luminosa y supo que había llegado al límite entre la realidad y el mundo de la magia pura. Con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso adelante y cruzó el círculo de piedras, y en ese instante, la atmósfera cambió. La luz se hizo más brillante, pero no era una luz cualquiera, era una luz viva, cálida y palpitante, que parecía responder a la energía que ella misma irradiaba. Al avanzar, Luna descubrió que el jardín estaba lleno de pequeñas esferas luminosas que flotaban suspendidas en el aire como estrellas en miniatura, cada una de ellas guardando un recuerdo, una esperanza o un sueño olvidado por alguien que alguna vez había habitado el valle o que había visitado Amapolaria. Era un espectáculo deslumbrante y a la vez conmovedor, porque esas luces eran la memoria viva de la magia y el amor que habían florecido en ese lugar a lo largo de siglos. Mientras caminaba, Luna pudo sentir la presencia de aquellos momentos atrapados en las esferas, una mezcla de alegría, tristeza, valentía y ternura que la envolvía como un manto protector y sagrado. Fue entonces cuando comprendió que el jardín de las luces perdidas no solo era un lugar físico, sino un espacio donde el alma podía encontrarse a sí misma, donde los recuerdos y los sentimientos más profundos tomaban forma para guiar a quienes buscaban sanar y crecer. Pero no todo era luz y armonía. Aquella misma noche, cuando Luna regresó a la casa de Amapolas, el viento trajo consigo un susurro extraño, un murmullo apenas audible que parecía surgir de las sombras del bosque cercano. La niña, aunque sabía que la oscuridad también formaba parte del equilibrio natural, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si una presencia ajena se acercara con intenciones inciertas. Decidida a no dejarse vencer por el miedo, se adentró en el jardín trasero, donde las amapolas mecían sus cabezas bajo la brisa nocturna, y escuchó con atención el eco de aquellas voces que parecían dialogar en un idioma antiguo, un lenguaje que resonaba en lo más profundo de su alma y que parecía hablarle de desafíos aún mayores que los que había enfrentado hasta entonces. Mientras la luna se alzaba alta, iluminando tenuemente el paisaje, Luna comprendió que su viaje apenas estaba en su mitad, y que la verdadera prueba de su coraje y fe aún estaba por venir. Sabía que debía prepararse para enfrentar la sombra que amenazaba la magia del valle, pero también sabía que no estaba sola. Llevaba consigo la luz del jardín, el amor de su abuela, y la fuerza de un pueblo entero que comenzaba a despertar a la maravilla de vivir en un mundo donde lo imposible podía convertirse en realidad. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por entre los delicados bordes de las cortinas, bañando la habitación con una calidez dorada, Luna ya estaba despierta, sentada junto a la ventana.
con la mirada perdida en el bosque que se extendía más allá del valle. La noche anterior, tras aquel extraño susurro que había sentido en el jardín, no pudo conciliar el sueño. La sensación de que algo más profundo e inexplicable estaba en movimiento dentro del valle la envolvía con la fuerza de un misterio que parecía llamarla, invitándola a ir más allá de lo conocido. La esencia del jardín de las luces perdidas seguía resguardada en su mochila, irradiando una suave luminosidad que parecía latir al ritmo de su propio corazón. Un faro invisible que marcaba un camino que Luna aún debía descubrir. A lo largo de la mañana, Luna decidió que debía regresar al bosque, no simplemente como una niña curiosa, sino como una protectora. Una aprendiz de los secretos que la tierra y los árboles guardaban desde tiempos ancestrales. Se preparó con cuidado, envolviéndose en su capa verde esmeralda, que parecía mimetizarse con el entorno, y tomó la pequeña linterna de cristal que le había regalado la guardiana del jardín, capaz de iluminar aquello que los ojos humanos no podían ver. Con cada paso que daba hacia la espesura, la atmósfera cambiaba, el aire se volvía más fresco y vibrante, como si una energía antigua despertara en cada rincón del bosque, susurrando historias olvidadas que el viento repetía con la cadencia pausada de una melodía eterna. Mientras caminaba por los senderos cubiertos de hojas secas y musgo, Luna percibió cómo las raíces de los árboles parecían entrelazarse bajo sus pies, como una red secreta que conectaba todo el bosque en un solo organismo vivo. Era un latido profundo, un pulso que se sentía en la tierra misma, y que parecía responder a la presencia de la niña. Cerró los ojos por un momento para escuchar con más atención, y en el silencio pudo distinguir el murmullo de voces antiguas, voces que hablaban en un lenguaje hecho de viento, tierra y memoria. No eran palabras comunes, sino sensaciones y emociones que se transmitían a través del susurro de las hojas y el crujir de las ramas. Aquellas voces le contaban sobre un equilibrio delicado que debía ser respetado, sobre fuerzas invisibles que protegían el valle, pero que también podían despertar en forma de sombras si se perturbaba la armonía. En ese instante, Luna comprendió que el susurro que había sentido no era un simple viento, sino la manifestación de esa sabiduría ancestral que la naturaleza guardaba. Se sentó al pie de un viejo roble, cuyas raíces se extendían como tentáculos que abrazaban la tierra, y posó las manos sobre el suelo, sintiendo la rugosidad de la corteza contra su piel. Cerró los ojos de nuevo y permitió que su mente se conectara con la esencia del bosque, dejando que su respiración se hiciera lenta y profunda, como si quisiera fundirse con el latido mismo de la vida que la rodeaba. Poco a poco, una imagen comenzó a formarse en su interior, un círculo de piedras antiguas que brillaban con una luz tenue, oculto en un claro secreto al que solo aquellos que portaban la magia podían acceder. Decidida a encontrar aquel lugar, Luna se levantó y siguió caminando, guiada por una intuición que era a la vez suave y poderosa. La vegetación parecía abrirse a su paso, como si reconociera en ella a una amiga, y pronto llegó a un pequeño claro rodeado por robles y abedules cuyos troncos se alzaban hacia el cielo como guardianes silenciosos. En el centro, el círculo de piedras aparecía tal como lo había imaginado, con una piedra central más grande y brillante, casi transparente, que emitía una vibración cálida y envolvente. Luna se acercó con respeto, y al posar sus manos sobre aquella piedra, sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo, como si un río de luz y conocimiento fluyera desde el corazón del valle hacia su alma. Fue entonces cuando una voz, clara y melodiosa, resonó en su mente, no como una orden sino como una invitación. Escucha,
niña de la luz, porque en tu interior reside la fuerza que puede restaurar el equilibrio. El valle te llama, y el bosque susurra verdades que solo tú puedes comprender. La niña abrió los ojos sorprendida, pero no con miedo, sino con una profunda sensación de pertenencia y destino. Sabía que su misión iba más allá de lo que había imaginado, y que el poder de la esencia era solo el comienzo. Aquel claro, aquel círculo de piedras, era un vínculo sagrado con la magia del valle, un lugar donde las raíces de la tierra y las raíces de su alma se unían en una danza eterna. Luna permaneció allí un largo rato, absorbiendo cada vibración, cada susurro, y comprendiendo que debía aprender a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón abierto, dispuesto a recibir y entender el lenguaje secreto de la naturaleza. Mientras el sol ascendía lentamente, iluminando con sus rayos dorados el bosque, Luna comenzó a planear su regreso a la casa de amapolas, consciente de que aquella experiencia la había transformado de manera irreversible. Sabía que para proteger el valle debía ser paciente y fuerte, que cada paso tendría su tiempo y que la magia verdadera no se impone, sino que se cultiva con respeto y amor. A lo largo del camino, cada árbol parecía saludarla, cada brisa acariciaba su rostro como un suspiro de bienvenida, y el canto de los pájaros le recordaba que no estaba sola, que el bosque entero velaba por ella y por la luz que llevaba dentro. Cuando finalmente volvió a la casa, encontró a su abuela en el jardín, entre las amapolas que danzaban bajo el viento, y compartió con ella todo lo que había vivido, desde el círculo de piedras hasta la voz que le habló en silencio. La abuela, con lágrimas brillando en los ojos, le habló entonces de los antiguos guardianes del valle, seres invisibles que cuidaban de la tierra y de los sueños de quienes habitaban en ella, y que solo se revelaban a aquellos puros de corazón y valientes en espíritu. Luna sintió que un nuevo capítulo de su aventura comenzaba, uno que la llevaría a descubrir no solo el poder de la esencia, sino la fuerza de la conexión profunda entre todas las cosas. Desde la raíz más oculta hasta la estrella más lejana. Así, mientras el crepúsculo pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, Luna comprendió que cada susurro del viento y cada murmullo de las raíces no eran simples sonidos, sino mensajes que debía descifrar para proteger la magia y la armonía de Amapolaria. Durante las horas que siguieron al despertar de aquella revelación en el círculo de piedras, Luna sintió que su mundo comenzaba a expandirse de maneras que nunca antes había imaginado. Como si el valle entero respirara a su alrededor, y con cada inhalación le entregara un secreto más, un misterio que la invitaba a profundizar en la esencia misma de la magia que lo habitaba. El aire se volvía más denso, casi tangible, cargado con el aroma fresco de la tierra húmeda, el perfume delicado de las flores silvestres y un toque sutil, casi imperceptible, de algo antiguo, como si el propio tiempo se plegara sobre sí mismo en aquel lugar. Esa mañana, al salir de la casa de amapolas, Luna decidió que debía aventurarse aún más lejos en el bosque, hasta los confines donde la luz del sol apenas lograba atravesar las capas de hojas y la niebla danzaba perpetua entre los troncos como un velo de misterio que ocultaba aquello que aún no estaba listo para ser descubierto por ojos humanos. El sendero que eligió aquella mañana estaba bordeado por helechos gigantes y enredaderas que parecían tejidas por manos invisibles, y mientras caminaba, sentía como sus pasos se volvían ecos en un silencio sagrado, roto solo por el canto lejano de un pájaro o el susurro del viento que se colaba entre las ramas. El bosque parecía reconocerla y le abría camino, apartando suavemente las ramas que se cruzaban en su trayecto,
como si quisiera protegerla de obstáculos innecesarios. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a espesarse, tiñendo el aire con un gris blanquecino y volviendo el paisaje cada vez más etéreo y onírico. No era un miedo lo que sentía, sino una mezcla extraña de asombro y reverencia, porque sabía que en ese lugar donde la bruma reinaba había algo único. Una presencia ancestral que había protegido el valle desde tiempos inmemoriales, el guardián de la bruma. El rumor sobre aquel ser había llegado a sus oídos a través de las historias que la abuela solía contar durante las tardes de invierno. Cuando la lluvia golpeaba suavemente los cristales y la casa se llenaba del olor a té y a madera quemada. Decían que el guardián era una criatura que habitaba en el corazón de la niebla, invisible para la mayoría, pero que podía mostrarse a aquellos puros de corazón, a quienes el bosque elegía para proteger el equilibrio. Se decía que su forma era cambiante, que podía aparecer como un ciervo plateado con ojos luminosos o como un anciano cubierto por una capa de niebla, cuyos pasos no dejaban huella pero cuyo aliento podía sanar cualquier herida. Luna, con el corazón palpitante, se adentró más y más en la neblina, guiada por una sensación profunda, una intuición que crecía en su interior y le empujaba a seguir adelante. Cuando la niebla se tornó tan densa que apenas podía ver sus propios pies, Luna se detuvo y cerró los ojos, dejando que todos sus sentidos se agudizaran. El silencio era absoluto, pero en esa quietud pudo escuchar algo más, un susurro tenue, un murmullo que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Un lenguaje hecho de sonidos antiguos que la tierra misma pronunciaba. Abrió los ojos lentamente y frente a ella apareció una figura envuelta en una capa gris que se confundía con la bruma. No había rasgos definidos, solo una silueta que flotaba con una serenidad sobrenatural. Luna sintió que su respiración se detenía por un instante, pero una voz suave, profunda y amable llenó el aire a su alrededor, no con palabras sino con sentimientos, invitándola a acercarse. La figura habló entonces con un tono que parecía el eco de 1000 años, revelando que el valle había sido protegido por generaciones gracias a la alianza entre los guardianes invisibles y aquellos elegidos que comprendían la importancia del equilibrio natural. Le explicó que la esencia que Luna poseía no era solo una fuente de luz, sino un vínculo con la memoria del mundo, con el alma misma del bosque y las montañas, y que ella había sido llamada para restablecer una armonía que estaba comenzando a fracturarse. La neblina comenzó a danzar en torno a ellos, formando figuras que representaban el pasado, el presente y el futuro del valle, mostrándole imágenes de árboles que crecían hacia el cielo, de ríos que serpenteaban entre las piedras, y de criaturas míticas que vivían en las sombras, velando por la vida en todas sus formas. El guardián le reveló que la fuente de esa fractura provenía de una sombra que se había infiltrado en las raíces mismas del bosque. Una sombra que buscaba romper el ciclo natural y apoderarse de la magia para sus propios fines. Pero también le dijo que no estaba sola, que en su camino encontraría aliados inesperados, seres de luz y sabiduría que la ayudarían a enfrentar aquello que amenazaba la armonía. Antes de desaparecer, el guardián le entregó a Luna una pequeña piedra luminosa, más brillante y pura que cualquier otra que hubiera visto. Un símbolo de la confianza depositada en ella y un recordatorio de la fuerza que yacía en su interior. Luna, con el corazón henchido de gratitud y un renovado sentido de propósito, sintió como el valle entero parecía respirar con ella, como si la tierra misma celebrara el inicio de una nueva etapa. El valle parecía despertar con una fuerza renovada aquella mañana,
como si los susurros de la noche anterior se hubieran transformado en un canto vibrante que recorría cada rincón de aquel mundo envuelto en amapolas. Luna despertó con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo, sabiendo que el encuentro con el guardián de la bruma no solo había cambiado su perspectiva, sino que había marcado el comienzo de una etapa decisiva en su viaje. La piedra luminosa que reposaba sobre su mesa brillaba suavemente, irradiando una luz cálida que parecía insuflar vida a todo lo que tocaba, y Luna comprendió que debía actuar con prudencia, pues la sombra que amenazaba el equilibrio se hacía cada vez más fuerte y astuta, tejiendo sus hilos oscuros con una sutileza peligrosa. Consciente de que no podía enfrentar sola lo que se avecinaba, Luna decidió buscar a aquellos aliados de los que el guardián había hablado, seres que compartían la misma luz y la misma misión de proteger la esencia del valle. Su primera parada fue el Claro de los Susurros, un lugar donde los árboles antiguos parecían conversar en un idioma secreto y donde se decía que habitaba Aileen, la guardiana de las voces del bosque. Aileen era una mujer de mirada profunda y aura serena, cuyo cabello plateado se confundía con la neblina matinal y que poseía el don de escuchar más allá de lo evidente, captando los murmullos que la tierra y el viento transmitían. Al encontrarla, Luna sintió una cálida bienvenida, como si Aileen reconociera en ella la chispa de una luz auténtica y necesaria. Durante horas, ambas caminaron entre los árboles, conversando sobre las señales y las presencias que Luna había sentido, sobre la piedra luminosa y la sombra que buscaba quebrantar el equilibrio. Aileen le reveló que el bosque había enviado mensajes a través de las hojas, de las corrientes de agua y de los animales, y que esas señales indicaban la llegada de un tiempo en que la oscuridad intentaría extender su influencia más allá de lo permitido. Sin embargo, también le habló de la alianza, un antiguo pacto entre las criaturas de luz y las fuerzas invisibles que protegían la armonía, un pacto que debía renovarse para que el valle pudiera resistir y sanar. Aileen prometió unir sus fuerzas a las de Luna, y juntas emprendieron el camino hacia el lago escondido, donde esperaban encontrar a otra figura crucial, Eliar, el custodio del agua y los reflejos, un ser cuya sabiduría era tan profunda como el propio lago que guardaba. El trayecto hacia el lago escondido fue un viaje de revelaciones y aprendizajes. Mientras caminaban, Aileen enseñó a Luna a interpretar los signos de la naturaleza. Como una hoja caída podía señalar el rumbo correcto, como el canto de ciertos pájaros anunciaba cambios inminentes, y como la luz misma podía convertirse en una aliada cuando se aprendía a entender su lenguaje. Luna, fascinada, sentía que cada paso la conectaba más con el alma del valle, con esa red invisible que unía todas las formas de vida y que sostenía la magia que todo lo envolvía. Cuando llegaron al lago, Eliar las esperaba en la orilla, emergiendo del agua con una figura luminosa y cambiante que reflejaba las estrellas del cielo y las nubes que surcaban el horizonte. Eliar habló con una voz que parecía el eco del agua en las cavernas profundas, transmitiendo calma y fortaleza a la vez. Les contó que la sombra que buscaba corromper el valle era en realidad un fragmento de un antiguo desequilibrio. Una herida abierta en la memoria del mundo que debía ser sanada para evitar que la oscuridad consumiera todo a su paso. Para ello, la alianza debía fortalecerse no solo con magia, sino con confianza y unión entre los habitantes del valle y las fuerzas que los protegían desde lo invisible. Eliar ofreció a Luna y a Aileen un cristal de agua pura, capaz de revelar verdades ocultas y de reflejar la esencia de aquellos que miraran en su superficie. Este cristal sería una herramienta fundamental en su misión,
pues ayudaría a distinguir entre lo verdadero y lo engañoso, un don imprescindible en tiempos donde la sombra disfrazaba sus intenciones con astucia. El encuentro en el lago fue el preludio de una nueva etapa. Luna sintió que su corazón se llenaba de esperanza y determinación, pero también que las responsabilidades crecían con cada paso que daba. Al regresar hacia la casa de amapolas, acompañadas por la luz tenue del crepúsculo, Ailyn y Eliar le revelaron que no solo la sombra buscaba apoderarse del valle, sino que algunos habitantes, cegados por el miedo o la codicia, podrían convertirse en aliados involuntarios de esa oscuridad. Por eso, la misión no solo implicaba enfrentarse a fuerzas externas, sino también sanar heridas internas, sembrar la luz en los corazones apagados y recordarles el valor del respeto y la convivencia con la naturaleza. Luna entendió entonces que la verdadera fuerza de la alianza residía en la empatía y en la capacidad de perdonar y transformar, no solo en el poder mágico que pudieran poseer. La madrugada se colaba entre los ventanales de la casa de amapolas, bañando todo con una luz dorada que parecía envolver el mundo en un susurro de promesas. Luna despertó con la sensación profunda de que algo definitivo había cambiado en el aire, como si el valle entero respirara con un aliento nuevo, cargado de esperanza y paz. Durante semanas, el peso de la sombra había amenazado con oscurecer cada rincón, pero la alianza, tejida con hilos de confianza, valor y sabiduría, había logrado sostener la balanza entre luz y oscuridad. La piedra luminosa seguía brillando con la misma intensidad, vibrando con una energía que Luna apenas podía comprender, pero que sabía era la esencia misma del equilibrio restaurado. Sin embargo, aquel día prometía ser distinto, porque el destino del valle, el de sus habitantes y el de la magia que los envolvía, estaba a punto de revelarse en todo su esplendor. Al salir de la casa, Luna sintió el frescor del viento acariciar su rostro y, por un momento, recordó cada paso recorrido, el encuentro con Ailyn en el claro de los susurros, la sabiduría de Eliar en el lago escondido, las conversaciones junto a la chimenea con el guardián de la bruma, y la transformación que había experimentado en su propio corazón. No había sido un camino sencillo, el temor, la incertidumbre y la tristeza se habían colado en sus días y noches, pero también había aprendido que en cada sombra existía una luz esperando ser descubierta, y en cada caída, la oportunidad de levantarse con mayor fuerza. La casa de amapolas se erguía detrás de ella, sus paredes entretejidas con las flores que le daban nombre, y parecía vibrar con vida propia, como si compartiera su alegría y su anhelo por un futuro renovado. El valle se despertaba lentamente, y los primeros rayos de sol se filtraban a través de las copas de los árboles, dibujando patrones dorados sobre el suelo cubierto de hojas y amapolas. Los habitantes, que durante tanto tiempo habían vivido bajo el peso invisible de la sombra, comenzaban a salir de sus refugios, mostrando rostros bañados en una luz nueva, reflejo de la transformación interna que la alianza había inspirado. Algunos miraban hacia el horizonte con incertidumbre, pero otros ya caminaban con paso firme, dispuestos a cuidar y preservar la magia que ahora sentían latir en cada rincón del valle. Luna caminó hasta el centro del pueblo, donde una gran plaza abierta servía de encuentro, y allí se congregaron todos, humanos, animales, seres mágicos y fuerzas invisibles unidas en un abrazo fraternal. Conscientes de que el verdadero renacer no era solo del paisaje, sino de sus almas. Ante ellos, Luna alzó la piedra luminosa, que emitió un resplandor tan brillante que parecía encender el cielo mismo, y en ese instante, un murmullo colectivo de admiración y esperanza surgió desde cada corazón.
con voz clara y firme, que resonaba como el eco de un viento antiguo, habló sobre el valor de la unidad, sobre la importancia de mantener viva la llama de la luz aún en los momentos más oscuros, y sobre la necesidad de recordar siempre que la magia verdadera no reside en objetos o poderes, sino en la capacidad de amar, perdonar y construir juntos un mundo mejor. Mientras hablaba, las amapolas comenzaron a bailar al ritmo invisible de una melodía que solo el alma podía escuchar, y las flores liberaron un polvillo brillante que cubrió a todos, un símbolo de renovación y bendición que unió aún más a esa comunidad diversa y resiliente. Pero entonces, un leve susurro llegó desde la espesura del bosque, y una sombra apareció al borde de la plaza, no ya como enemiga, sino como una presencia distinta, llena de una luz oscura que no buscaba destruir, sino reconciliar. La sombra se transformó lentamente en una figura humana, cuyos ojos reflejaban la complejidad de quien había vivido entre la oscuridad y la luz, y que con voz pausada explicó que la sombra no era enemiga del valle, sino parte necesaria del ciclo natural, que solo buscaba equilibrio y respeto, no dominación. Luna escuchó atentamente, comprendiendo que la verdadera paz no se lograba eliminando las sombras, sino aprendiendo a convivir con ellas, a entenderlas y a integrarlas en un todo mayor, donde la luz y la oscuridad se complementaran y enriquecieran mutuamente. En ese momento, la piedra luminosa en sus manos comenzó a brillar con una intensidad que parecía absorber y transformar la sombra. Y el valle entero pareció contener el aliento mientras luz y sombra se entrelazaban en un baile de colores y energías, revelando una armonía hasta entonces desconocida. Los habitantes se unieron en un canto que mezclaba sus voces en un abrazo de aceptación y amor, y la alianza se selló no solo entre seres y fuerzas mágicas, sino entre cada corazón que habitaba ese mundo maravilloso. Luna sintió una paz profunda, una certeza inquebrantable de que, aunque los desafíos nunca desaparecerían del todo, siempre existiría la luz suficiente para guiar el camino y la fuerza para enfrentarlos unidos. Cuando el sol alcanzó su cenit, la plaza se transformó en un jardín radiante donde las amapolas brillaban con más intensidad que nunca, y la casa de amapolas se alzaba como símbolo eterno de esperanza y renacimiento. Luna, rodeada de sus amigos y aliados, supo que su misión había llegado a su fin, pero que un nuevo capítulo se abría para el valle y para ella misma, uno lleno de posibilidades, aprendizajes y maravillas por descubrir. Con una sonrisa serena y el corazón lleno de gratitud, se dejó envolver por la calidez del momento, sabiendo que la verdadera magia siempre residiría en la luz que cada uno elegía llevar dentro. En la capacidad de soñar y crear mundos donde el amor y la esperanza nunca se extinguen.